el poderoso mexica olvidado por la historia que gobernó detrás del trono. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te contaremos la historia de Tlacaelel, la mente maestra de los mexicas que logró convertir al imperio en uno de los más poderosos del mundo. Sus hazañas e historias resultan desconocidas para la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, sin él los mexicas no habrían sido la civilización rica y poderosa que todos conocemos. Por ejemplo, ¿sabías que varias veces le ofrecieron el trono de Tlatoani pero él lo rechazó? ¿No? Pues aquí te contaremos esta historia. Para la elaboración de este video nos basamos en los libros Tlacaelel, el azteca entre los aztecas, de Antonio Velasco Piña, Crónica Mexica Coyotl, de Fernando Alvarado Tezosomoc, el libro Anales, de Domingo Francisco de San Antón Muñón, también en el libro La historia de las Indias de Nueva España, de Fray Diego Durán, así como el artículo Tlacaelel, un sabio poder detrás del trono, de Miguel León Portilla. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo de llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1. El origen de Tlacaelel. Tlacaelel nació en Tenochtitlan en el año 10 conejo del calendario de Anáhuac, el cual equivale al año 1398 de nuestro calendario, hijo de Huitzilihuitl, segundo Tlatoani de Tenochtitlan, lo que le convertía en un heredero natural al trono, según los informes de Sahagún. Sin embargo, su camino tomó un rumbo distinto, pues ese mismo día nace Moctezuma el Huicamina. Su infancia es un misterio, pero se sabe que tanto Moctezuma como Tlacaelel fueron inseparables durante su paso por la milicia y por el gobierno. Tlacaelel es descendiente directo de los primeros tlatoanis con los que los mexicas llegaron a la Anáhuac. Como tal, su relación familiar con el linaje gobernante le garantizó el acceso a muchas mujeres con las cuales tuvo mucha descendencia. Se le cuentan de acuerdo a las fuentes por lo menos 16 hijos. Tlacaelel, como noble que era, recibió esmerada educación en el principal Calmecac o escuela sacerdotal de la ciudad. Además de ejercitar su cuerpo y adiestrarse en las artes del combate, hizo suya la antigua sabiduría estudiando en los libros de pinturas y caracteres. En esa escuela fortaleció su corazón y adquirió un rostro sabio. Poco después de abandonar el Calmecac, contrajo matrimonio con la princesa Maquitzin, hija del gobernante supremo de Chalco. Número 2. La hazaña de Tlacaelel que lo hizo famoso. De acuerdo al historiador Miguel León Portilla, en aquella época en el Valle de México se vivían tiempos de intensa agitación. Un reino, el de los tecpanecas de Azcapotzalco, tras haber consumado varias conquistas, se proponía someter a todos los habitantes de la región de los lagos. Primeramente cayó Texcoco a Colhuacán. El príncipe texcocano Nezahualcóyotl comenzó entonces una vida errante para escapar de las acechanzas de los de Azcapotzalco. Pronto entró en la mira México Tenochtitlan. La situación era tensa. Los principales mexicas, Izcoatl, el nuevo Tlatoani y los jóvenes príncipes Moctezuma y Tlacaelel, ambos de menos de 30 años, se reunieron con otros, entre ellos Nezahualcóyotl. Tlacaelel tomó entonces la palabra. Elocuente y con fama de sabio y de gran prudencia, entre otras cosas demandó de los señores mexicas el envío de un embajador para hablar con Mextlatón, el gobernante de Azcapotzalco. Sus últimas palabras fueron: "Perded, mexicas, el temor". Tlacaelel se ofreció y marchó para hablar con el Tlatoani de Azcapotzalco. La respuesta de este fue: "Sumisión total o guerra". El pueblo mexica vaciló, pero Tlacaelel dio ánimo al Tlatoani Izcoatl y rápidamente se concentraron alianzas con los señores de Tlaxcala y de otros varios lugares. Nezahualcóyotl por su parte reunió hombres venidos de Texcoco. Aunque antes se veía imposible, se conformó entonces un formidable ejército comandado por Tlacaelel. Entonces actuó este con sagaz estrategia y atacó a los tecpanecas de Azcapotzalco. En el año 1428, como lo consigna escuetamente la crónica Mexicayotl, lo que parecía inverosímil ocurrió. Fueron conquistados los dos Azcapotzalco. En 1431 Nezahualcóyotl tomó el trono de Texcoco y México Tenochtitlan dio comienzo a sus años de esplendor. En una de las estructuras del templo mayor de los mexicas hay una lápida con fecha de 4 caña que corresponde al año 1431. Número 3. Tlacaelel y la formación de la Triple Alianza. Una vez que lograron derrotar a su mayor enemigo que los había tenido atemorizados por años, Tlacaelel mostró su hambre de expansión y por ello impulsó una serie de reformas que le permitían a su naciente imperio avanzar a pasos agigantados en un lapso relativamente corto. Una de las primeras medidas
medidas que Tlacaelel aconsejó, o más bien ordenó al Tlatoani, fue la creación de la nueva alianza llamada Excán-Tlatoloyan, o Imperio de las Tres Cabezas, conformada por Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, para dividir así el poder del imperio en tres rostros que pudieran hacer frente ante cualquier insurrección. Una estrategia bastante inteligente que sembró las bases del poderoso imperio del Valle de México. Tan grande fue la hazaña de Tlacaelel que Moctezuma ordenó labrar en Chapultepec la imagen de ambos para perpetuar en la memoria de su pueblo. Fray Diego Durán nos relata que estas fueron las palabras de Moctezuma: justo será quede en memoria de vos y de mi parte, para lo cual tengo determinado que se labren dos estatuas, una mía y otra vuestra, dentro del cercado de Chapultepec, y que allí en la piedra que mejor pareciese a los canteros quedemos esculpidos para perpetuar memoria en premio de nuestros trabajos. Número 4. Las reformas promovidas por Tlacaelel. Tlacaelel ordenó que se hicieran consultas para determinar las cualidades y virtudes de quienes pudieran tomar el cargo de Tlatoani, lo que ahora se conoce como meritocracia, la cual consiste en la elección de un representante público con base a sus logros y méritos. En cuanto a la educación, Tlacaelel aconsejó a Moctezuma de una manera formidable que dejó eco hasta nuestros tiempos, como lo narra el siguiente fragmento de Fray Diego Durán. Fue la voluntad del rey Moctezuma que hubiese ordenanzas, leyes y premáticas particulares por donde los demás reyes se rigiesen y gobernasen. Ordenaron que hubiese en todos los barrios escuelas y recogimiento de mancebos donde se ejercitasen en religión y buena crianza, en penitencia y aspereza, y en buenas costumbres, y en ejercicios de combate y en trabajos corporales, en ayunos y en disciplinas, en velar de noche, y que hubiese maestros y hombres ancianos que los reprendiesen y corrigiesen, y castigasen y mandasen y ocupasen en cosas de ordinarios ejercicios, y que no los dejasen estar de ociosos, ni perder tiempo, y que todos estos mozos guardasen castidad con grandísimo rigor so pena de la vida. Número 5. Los logros que obtuvo en las batallas de conquista. De la actuación de Tlacaelel como guerrero, sabemos que dispuso campañas militares y realizó muchas conquistas. Solo en una ocasión, luchando contra los purépechas de Michoacán, su ejército fue derrotado. Su actuación como capitán había salvado a Tenochtitlan de desaparecer absorbida por Azcapotzalco. Más tarde contribuyó a crecer los dominios mexicas de mar a mar y también por el norte y el sur. Al lograr este cambio radical, se concentró en formar una nueva ideología o imagen del ser de los mexicas, tanto en su conciencia histórica como en su concepción religiosa. Para ello ordenó que se quemaran los códices o libros en los que el pueblo mexica aparecía débil y pobre, y se reescribiera su historia a la luz de la grandeza que estaba alcanzando. Aunque Tlacaelel fue muy reverenciado y temido, no hay indicios de que fuera considerado un tirano. Según los testimonios al alcance, se le consideraba por encima de todo valeroso, decidido, inteligente, sagaz y justo. Ante las múltiples victorias mexicas, Tlacaelel establece varias reformas. Institucionaliza los Xochiyaoyotl, o batallas floridas, con los pueblos sometidos, asegurando así un flujo de prisioneros para ofrecerlos a sus dioses. Otra reforma fue la expansión de los Pipiltín o nobleza, como recompensa a nuevos señoríos anexados y guerreros sobresalientes en batalla. La expansión del Pipiltín trae consigo a su vez una necesidad imperiosa de determinar el estrado social al que se pertenece. Por lo mismo, Tlacaelel establece métodos de distinción en sus vestimentas. Los artículos de lujo eran de uso exclusivo de la nobleza, así como comportamiento, expectativas, educación y rituales. Número 6. El poder detrás del trono que tuvo Tlacaelel. Sobre este sabio mexica, el cronista Chimalpain expresó en sus relaciones: quien primero engrandeció y enalteció el señorío fue el valiente guerrero Tlacaelel, según aparece en los anales. Por su parte, Alvarado Tezosomoc, en su obra La Crónica Mexicayotl, añade que Tlacaelel llegó a ser Insemanáhuac Tepehuani, que significa conquistador del mundo. No quiso ser Tlatoani. Su rango de Cihuacóatl, que era de consejero y segundo en el poder, le pareció suficiente. Como él llegó a expresarlo, en realidad había actuado como soberano, a tal grado que llegó a decir: ¿qué más rey queréis que sea? Fue consejero de 3 tlatoanis, o quizá hasta de 5, de los que se cuenta con mayores datos de su presencia es de Izcoatl, Moctezuma y Axayacatl. Conforme se fue haciendo viejo, su participación en los campos de batalla va disminuyendo. Debido a esto, su trabajo como Cihuacóatl o consejero toma mayor importancia, teniendo a su cargo no solo las decisiones del gobierno, sino también las organizaciones de festivales y celebraciones ante los dioses. En los últimos años, Tlacaelel ya era cargado en brazos a los campos de batalla, donde seguía dando instrucciones militares. Finalmente, pierde la vida en 1487 a la edad de casi 90 años de causas naturales, después de haber sido parte fundamental de la grandeza mexica. Número
7. Controversia sobre su existencia. A pesar de su trascendencia en la historia mexica, casi olvidado quedó Tlacaelel en la historia novohispana y moderna de México, pero fue hasta 1950 cuando algunos historiadores como Miguel León Portilla y Antonio Velasco Piña lo sacaron del olvido. Recurrieron a las fuentes antiguas que hablaban sobre este influyente líder. El hecho que Tlacaelel no haya sido mencionado o haya sido ignorado en varios códices hace que muchos historiadores duden sobre su importancia en la historia mexica. Alvarado Tezosomoc y Chimalpaín son las dos fuentes más importantes sobre Tlacaelel. Alvarado Tezosomoc, al ser descendiente directo de Moctezuma, escuchó de primera mano historias referentes a la familia gobernante. Chimalpaín, por su lado, escribió extensivamente acerca del mundo anáhuaca y de su natal Chalco, donde Tlacaelel tuvo familia y tierras. Por su parte, autores como Alba Ixtlilxochitl apenas lo mencionan en sus escritos a pesar de hablar de los gobernantes mexicas. En cuanto a historiadores o escritores españoles, Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, López de Gomara, Sahagún, Mendieta y Torquemada no mencionan en lo absoluto a Tlacaelel, únicamente mencionan la existencia del cargo de Cihuacóatl o consejero y la importancia de este puesto en la esfera gobernante mexica. Fray Diego de Durán es la única fuente en castellano que menciona a Tlacaelel. Durán menciona en sus escritos que su fuente principal, historia escrita en náhuatl, lo forzó a corroborar las historias debido a que las proezas narradas parecían increíbles. Número 8. ¿Qué habría pasado si Tlacaelel hubiera vivido cuando llegaron los españoles? Aunque la respuesta a este interrogante jamás la sabremos, el historiador Miguel León Portilla hace una interesante aproximación. Si hubiera vivido Tlacaelel a la llegada de Cortés, probablemente su parecer habría coincidido con el de Cuitláhuac y no con el de Moctezuma, en tanto que este último, debatiéndose en la duda, recibió como huésped a Cortés y al final fue hecho prisionero. Tlacaelel y Cuitláhuac habrían superado o al menos contrarrestado la astucia de Cortés. Es verosímil que se habría producido entonces un sutil enfrentamiento. Cabe pensar incluso que el preso habría sido Cortés y no Moctezuma. De lo que luego pudo ocurrir, dejo imaginarlo a quienes gusten de los furtibles. Y si Tlacaelel hubiera vivido en la época actual, seguramente habría sido como Plutarco Elías Calles, que organizó un sistema político al crear el Partido Nacional Revolucionario, donde estuvieran los líderes más fuertes de la época. Además, actuaría como consejero y guía supremo, jefe máximo de los tres presidentes, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, tres mandatarios, como los tres tlatoanis a los que él encaminó. Muchas gracias Nopalbrothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios sobre qué otros personajes de la historia de México te gustaría que habláramos en un próximo video. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, te dejaré los links en la descripción, así como suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos hasta la próxima. Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica que dio su vida por defender a su pueblo. Bienvenidos Nopalbrothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te contaremos la historia de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica que dio su vida para combatir a los españoles. Llegó en un momento difícil con las fuerzas ya disminuidas por las batallas y las enfermedades, pero sabía que no podía quedarse con los brazos cruzados y debía que defender incluso con su vida la dignidad de su pueblo. Cuauhtémoc es símbolo de valentía ante la tortura